Suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 10 de octubre. ¿Cuántas cosas pasan en la Argentina cada día, a cada momento? ¡Qué intensidad la que estamos atravesando por estos días! Entre frustraciones y tensiones por un lado, gente muy excitada por el otro. Milei logró una vez más blindar el ajuste con una ayudita de la casta. Así que vamos a empezar a repasar. Yo lo que le propongo en el siguiente rato es ordenar qué pasó, gracias a quién se aprobó o se bancó en el Congreso el veto universitario, algunos momentos destacados de la sesión, algunos discursos interesantes, y después lo que sucede en paralelo, que es la profundización de la lucha estudiantil con una cantidad impresionante ya de facultades, rectorados que han tomado los estudiantes con vigilias, clases públicas y demás. Vamos a ir repasando de a poco, tratando de ordenar toda la información, que además de lo que tiene que ver con el veto universitario, puede haber novedades en la CGT, una posibilidad de ruptura, el caso de la dirigente social Fernanda Miño también, y entre otras novedades que tenemos para compartir con ustedes, mientras dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Milei blinda el ajuste con la casta. Milei logró sostener el veto al financiamiento universitario y celebró su éxito. Logró dividir a la oposición, hacer lo que tenía que hacer para conseguir el número, darle un nuevo blindaje al ajuste luego del que logró ratificar contra las jubilaciones y demostrarle al poder económico y a los mercados que la motosierra tiene respaldo y gobernabilidad, al menos en el sistema político. Habrá que ver hasta cuándo y cómo en la sociedad. El gobierno logró sostener el veto gracias a los votos del PRO en esa paritaria permanente con Mauricio Macri, pero también gracias a los peronistas de Milei, los gobernadores de Tucumán y Catamarca, ahí la dupla Jaldo Jalil, además de otros gobernadores, quisieron cambiar el voto de sus diputados de manera escandalosa en algunos casos. Tal como reconoció el ex ministro de Educación y docente universitario que votó en contra del financiamiento universitario, el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, respaldar el veto de Milei era un mensaje a los mercados. Lo dijo de esa forma, clarito. Mientras se multiplican las protestas estudiantiles en todo el país y la sociedad observa cómo la casta se ordena ante las necesidades del libertario, el mercado le sonríe a Milei. Están de fiesta con el mercado. Un Milei excitado con los dólares que llegan de los que están blanqueando guita negra y espera, con la caída del riesgo país, que lo peor ya haya pasado. Si estas victorias en realidad son una derrota, creo que no es algo que se pueda aventurar ahora, tan rápido, que se puso de moda hablar de triunfo pírrico. Esto de ganó pero en realidad perdió, como le dijo Pichetto al gobierno, es algo que habrá que ver, como siempre, ¿no? Decimos, veremos. Sí. Prefiero esperar para ver. El mercado es una fiesta mientras una parte del sistema político se disciplina. Después hay otra parte del sistema político que está más en otra, más en cualquiera, medio como a la expectativa, esperando, viendo que el tiempo pase. Y mientras tanto, una buena parte de la sociedad traga una nueva frustración y acumula la misma bronca que lo puso a Milei como presidente. ¿Qué había dicho Milei un rato antes de la sesión? Que el aumento a las universidades sería ceder a la vieja política. Escuchen. Fíjense lo que es interesante, lo que implicaría el aumento para las universidades, que en el fondo sería ceder a la vieja política, a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción de presupuesto, implicaría volver a las andadas y volver a los niveles de riesgo país que teníamos con el kirchnerismo, con lo cual pasaríamos de un PBI de 600.000 millones de dólares a uno de 400.000 millones de dólares, es decir, estaríamos perdiendo un tercio del PBI. En el medio se produce un salto del tipo de cambio real, que no solo que hace que caiga el PBI per cápita, sino que exacerba el aumento de pobres e indigentes por la suba en el tipo de cambio real. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso es si el reclamo fuera genuino. Si en el medio consideramos que es un mero eufemismo para defender los curros de 3, 4 delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselos a los alumnos y a los profesores y a lo que tiene que ver con los edificios y demás, me parece que no hay mucho más que discutir. Nosotros vinimos a terminar con los curros y en el fondo
digamos, si estuvieran limpios, ¿cuál es el problema de que los auditen si estuvieran limpios? Hace casi 10 años que no hacen una auditoría. Lo único que estamos pidiendo es auditarlos. Pero parece que eso es... Bueno, ahí está Milei. Es un compendio de contradicciones, falacias y mentiras. No hay mucha vuelta que darle. Y no lo digo desde las obvias diferencias ideológicas y políticas que podemos tener con los libertarios. Objetivamente lo que dice es mentira. Por ejemplo, que el aumento del presupuesto universitario era 1/3 del PBI. Es objetivamente mentira. Pero hay mucho que discutir ahí. Es 0,14 el PBI y tampoco era esa la discusión. La discusión acá no es presupuestaria, es política. El desguace del Estado es ideológico. Y en el caso de las universidades se ratifica en la profundización de ese conflicto. El problema no son las auditorías, el problema no son los curros, el problema no es la vieja política. El problema es que Milei quiere un Estado, que como él mismo dijo, destruido por dentro. Bueno, el camino para que ese objetivo se concrete tiene varias herramientas a disposición. Uno es destruir la educación universitaria pública. Más allá de los números, ¿no? Porque después dicen, no, mirá, te puede gustar más o menos Milei, pero de lo que sabe es de números. Te puede gustar más o menos Milei, pero el tipo es economista, estudió, está para Premio Nobel de Economía. Miren lo que acaba de suceder en Twitter. Universidad Nacional de Rosario, alumnos 85.000, empleados 10.500. 8 empleados por cada alumno. Se los dejo para pensar. Sí, ahí claro. Ya lo pensé. Está mal. Es al revés. Está mal la cuenta. Pareciera. Pero él no era el hombre de los números. Y que el especialista. Bardeaba lo que son anuméricos, le decía los Kirchhoff. Después lo aclara. Se dio cuenta un rato más tarde, se ve que mucha gente le dijo, mirá, che, mientras vos estás queriendo desfinanciar la educación universitaria, te están saliendo mal las cuentas en Twitter. Ah, claro. Y finalmente lo aclara y dice, nota, 2 puntos. Perdón por el error, son un empleado cada 8 alumnos. Claro. Puntos suspensivos. Bueno. El Premio Nobel de Economía. Bueno. El especialista en hacer crecer la economía con o sin dinero no sabe sacar una cuenta que mi hija hace en la primaria. Tampoco sabe escribir, la frase correcta sería es un empleado, no son un alumno por... No, y tampoco sabe leer, a juzgar por lo que hemos visto en los últimos días. Entonces no sabe de número, no sabe leer, no sabe escribir. No, ¿cuál es? Sí, realmente. Pero es importante esto, es una boludez, es un tuit, es un error al paso, no. Se dice de Milei que sabe mucho de economía, que es un experto en números, que te puede gustar más o menos su forma, sus ideas, pero de lo que no se puede discutir es que Milei sabe de economía. No sabe hacer una división. No, bueno, igual una división de primer grado es. Se sospecha cuando llegaba al 17.000%, ¿no? Porque hoy hubo 3% de inflación, si lo anualizás hoy. Degenerado matemático, le dijo Fontevecchia, ¿no? Degenerado matemático. Es un degenerado matemático, sin duda. Bueno, mientras tanto el gobierno celebró su éxito. Hoy es un día histórico, dijo Toto Caputo. Celebró que se votó por terminar con el ostracismo de la vieja política y que se reforzó el rumbo de la transparencia y el orden económico. Toto celebra ahí con banderitas argentinas, viva la libertad carajo, etc. Adorni, el equilibrio fiscal es política de Estado, es absolutamente innegociable, fin, dice el vocero presidencial. Y Pato Bullrich también, celebro este triunfo histórico de los diputados que preservaron el equilibrio fiscal y trabajan por una universidad con libertad. Vaya uno a saber qué serían universidades con libertad sin presupuesto, ¿no? Sí. Libres pero sin guita. Es como un poco la propuesta en general del gobierno de Milei. Libertad sin plata. Tan libre que es el espacio de la universidad y vos ahí podés hacer lo que quieras porque no hay profesores, no hay nada. Podés poner una carpita. La respuesta de la comunidad universitaria fue profundizar las tomas y las vigilias en las universidades y un paro universitario para este jueves. Tras la aprobación del veto, los gremios anunciaron un paro. Hoy no hay clases en la mayoría de las universidades públicas nacionales. La medida fue dada a conocer a través de un comunicado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales que llamó a consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto para las casas de altos estudios. Dicen en un comunicado que la voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto del gobierno nacional, señala el texto, difundido minutos después de que los legisladores votaran, con un repudio a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad, dice el título, que firman todos los sindicatos universitarios. Se conformó una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías, ante el reclamo de todos los sectores por sostener aquello que es fundamental, la universidad pública
la educación pública, dice el comunicado. Y al igual que los sindicatos, el Consejo Interuniversitario Nacional también repudió la postura de legisladores nacionales que le dieron la espalda a nuestras universidades públicas al apoyar su desfinanciamiento. El CIN, que integran rectores, docentes y estudiantes. Las autoridades universitarias agrupadas en el CIN sostuvieron además que en la actualidad el sistema universitario público tiene el 70% de los salarios docentes y no docentes por debajo de la línea de la pobreza y que las partidas asignadas ni siquiera son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura y que están paralizadas las obras. Nada de eso les importó, dicen. Privilegiaron su metro cuadrado, sus argumentos pequeños, su mirada corta y su visión egoísta. Es lo que criticaron desde la entidad con relación a los diputados que acompañaron el veto de Milei. En paralelo a la aprobación del veto, al blindaje del ajuste universitario, se profundizó en las universidades la toma de los estudiantes y la lucha estudiantil. Hay tomas en la Universidad de La Matanza, en la Universidad del Comahue, Universidad Nacional de Avellaneda, en la Universidad Nacional del Litoral, en la de Mar del Plata, Jujuy, Córdoba, General Sarmiento, en la Universidad Nacional de Moreno, en la de San Juan, además de varias facultades de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA, que ya habían comenzado sus tomas el lunes y martes. Se extiende, se profundiza lo que ya veíamos antes de la votación. Ayer por la tarde y noche, una pila de videos que circularon en redes sociales de cómo iban tomando distintas facultades y universidades. Mira, así se tomaba la decisión en asamblea en La Matanza. Después de reunirnos, ha decidido la toma de la universidad. Y la celebración ahí de los estudiantes, los aplausos y el cantito. Así se protestaba ayer también en la Universidad de Moreno con el mismo canto, Universidad de los Trabajadores. En La Plata también, en la Universidad Nacional de La Plata, los estudiantes tomaron el rectorado directamente anoche, escuchen, cantando el himno ahí afuera, cantidad de pibes y pibas. Ayer por la noche, también adentro, ¿se escucha? Impresionante. Y las banderas de todas las organizaciones, Lo de La Plata es histórico, están Tremendo. todas las agrupaciones políticas, todas. Sí, se ven banderas de los distintos partidos de izquierda, de la Cámpora, de organizaciones peronistas, de todo tipo de organizaciones. En la Universidad Nacional de La Plata. Repleta, esto era anoche, repleta de estudiantes tomando ahí el rectorado. Y también en Córdoba, que ya venían con algunas facultades tomadas, ahora tomaron la Facultad de Psicología, ya son 5 las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba en esta medida de protesta. Entonces, Psicología, Sociales, Filosofía, Artes y Comunicación. Con la positiva, toma. Y el mismo cantito, ¿no? Que se extiende en toda la Argentina. Sí. Así se cantaba también en la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, que entonces se sumaba también a la lista de tomas estudiantiles. El otro hit del momento. Esto se está cantando en Córdoba, chicos. Es un montón. Sí. Por la educación. Y anoche en Paraná también, los estudiantes marcharon a la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Marchan las calles anoche, después de el respaldo al veto de Milei en el Congreso. También tomaron la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, por primera vez en la historia. Así lo explicaron en la televisión local. Vamos a escuchar, acá estamos con Melina Chamorro. Bueno, Melina, ¿qué decisión se ha tomado? Bueno, la decisión que se ha tomado, la moción que salió fue tomar la universidad hasta la próxima asamblea, que va a ser mañana a partir de las 12.
Primero se va a hacer un ruidazo acá en la puerta del rectorado y después se va a hacer la asamblea. A partir de ahora, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales va a estar tomada por el estudiantado, docentes y no docentes de la comunidad santafesina. ¿Estuvieron presentes también representantes de otras facultades? ¿Qué decisiones toman en otras facultades? Estamos tratando de organizarnos en unidad. Por ahí hubo varias dificultades para circular más la información porque se hizo hace muy pocas horas. Entonces, vamos ahora a territorio bonaerense, en la UNICEN, en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en Tandil, también tomada al canto del hit del momento. El cantito que se replica en distintas provincias, se extiende por todo el territorio nacional, en las universidades y en las calles porteñas también. Estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA, que ya habían tomado la facultad, entre otras facultades de la UBA, anoche cortaron Avenida Independencia y hubo cacerolazos en la zona. Vean entonces ustedes en la cantidad de provincias, facultades y universidades en las que se extiende, ¿no?, la lucha estudiantil. Insisto en algo que decíamos ayer, más allá del segmento etario, ¿no?, los jóvenes, los famosos jóvenes, los jóvenes se volvieron derechas, los jóvenes que votan a Milei, etcétera. Al margen de eso, mucho más discutible, veo algo territorial además ahí, en provincias en las que Milei ganó por más de 70 puntos, o sea, Córdoba, Mendoza, sí, San claro. Luis, en Santa Fe. Primera vez en la historia que toman Una facultad. Una facultad en esa, ¿no? Pero insisto con algo que también decíamos ayer. Esto no significa, no necesariamente, ¿no? Uno a veces confunde análisis con deseo, ¿no? E interpreta la realidad en base a lo que tiene ganas de que suceda, Sí. ¿no? Entonces uno dice, esto significa que el pueblo empezó a despertar, a levantar. Milei perdió a los jóvenes. Milei perdió a los jóvenes para siempre. Yo no sacaría conclusiones tan rápido, No. pero es un dato. Es un dato que se haya extendido tanto y territorialmente de esta forma la protesta estudiantil, que creo que ya incluso desborda, y lo decíamos en relación al veto, que trasciende al veto y trasciende a lo que se votó ayer en el Congreso. Uh-huh. Y que ese tipo de luchas, una vez que se despiertan, una vez que esa bronca rebalsa, no es tan fácil para los gobiernos o para el sistema político en general decir, no, chicos, disculpen, vamos por favor a volver todos a ordenarnos, vuelven a sus clases, dejan de protestar. Es una vez que empieza a generarse ahí una especie de reacción. Veremos dónde termina, cómo, cuánto dura, de qué forma. Cuesta creer que no haya ningún costo político para el gobierno nacional y para quienes acompañaron el veto, a juzgar por lo que está pasando en todo el país con la lucha estudiantil. Volvamos al Congreso ahora para compartir algunos momentos destacados de la sesión que vale la pena para identificar los distintos sectores y algunos discursos que tuvieron relevancia. Miguel Ángel Pichetto le preguntó al gobierno cuál es el plan. Metió unas líneas poéticas en el medio, ¿no? Se permitió alguna licencia poética. Estuvo bien, ¿eh? Miguel Ángel dijo que son una sociedad anónima de destrucción masiva y demolición. ¿Qué son, presidente? ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino, una empresa de demolición, S.A. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El ajuste al estilo Martínez de Oz, con un dólar fijo al estilo de la tablita, con libre importación de productos chinos. Ahora abrieron las importaciones chinas. En ese momento Martínez de Oz no tenía la importación china. El riesgo que implica. Cuando Estados Unidos aprieta para controlar a través de la aduana, acá abrimos alegremente y además abrimos la importación de productos. Hay que recordar esa famosa publicidad de las sillas.
Presidente, expliquen el plan económico. ¿A dónde? Expliquen el plan económico, ¿dónde nos lleva? Están rompiendo nomás. Pero se permitió unas líneas de poesía. Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva. Si le ponían de fondo unos violines, Sí. quedaba, quedaba. Sí. Si el sonidista de la cámara se avivaba y le metía de fondo un violincito. Eran Pacho y Pablo. Igual para que sea redondo le faltó el hit de Miguel Ángel Pichetto, que es concepto. Concepto. Es un concepto errado. Bueno, seguimos repasando. El diputado por la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, trató de estafadores y mentirosos a los diputados que acompañaron el veto de Milei. Y nosotros hoy venimos otra vez con el patetismo como lo hicimos con respecto a los jubilados, que vamos a permitir una vez más que el presidente se alce en términos de una mayoría consolidada en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con tal de prevalecer algunas cuestiones que por supuesto muchos de nosotros compartimos, pero que son mentiras cuando le digo que con lo de los fondos fiduciarios esto se financiaba, o cómo apareció la plata en el día de ayer para tratar de sumar mayor cantidad de diputados para impedir hoy que tengamos los 2/3. Había plata para que sea retroactivo a partir de abril de este año. Mentirosos, estafadores, y hay que decirlo con todas las letras. Lo que están llevando es un claro conflicto de poderes, porque vuelvo a insistir, puede vetar, pero nosotros también tenemos el derecho a insistir, y dejen de mentir. Bueno, caliente Ferraro, de la coalición cívica, estafadores, mentirosos, sugiriendo que de repente apareció plata, estas cosas difíciles de demostrar, ¿no? Es como salvo que aquel caso que hemos recordado en su momento, la ley Banelco, que apareció el que llevaba la valija, que dijo, che, yo llevé valijas. Sí. Difícil de demostrar. Sí. ¿Cómo cambian las voluntades y a cambio de qué? ¿No? O cuando le ofrecieron la embajada en la UNESCO, que ya era escandaloso, a la senadora Crexel. Sí. Pero después cuesta, realmente cuesta demostrar que hay algo a cambio de estos votos. Sí, en el caso, en lo que estábamos escuchando recién, creo que se hacía referencia a ese 6,5% que ofrecieron. No, o sea, ahí esto decía retroactivo abril. Apareció plata cuando decían que no tenía. Hace referencia al porcentaje que ofrece Capital Humano de Aumento, pero les dice. Sí. Cambiaron los votos y apareció la plata. Sí. No es que apareció la plata para el aumento universitario. Es una denuncia que, insisto, queda ahí porque, bueno, después cómo la comprobás, cómo la corroborás. Para mí el momento más revelador de la sesión, lo dije al comienzo, fue el discurso del macrista Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de Macri, docente universitario. Excelente. Que además de decir que se corta las manos antes de votar con el kirchnerismo y que eso generó así como una reacción en algún sector, para mí lo más importante acá es que reconoce que prioriza el mensaje a los mercados por sobre el futuro de los estudiantes universitarios. Hablando de las universidades, hace 27 años que educo en las universidades. He educado a miles de alumnos, sin adoctrinarlos y dándole la oportunidad de tener criterio propio. Acá estamos hablando con el bloque de Unión por la Patria, traducido el kirchnerismo, y no hablo de los otros bloques, de una disputa de poder. Acá estamos hablando del mensaje que este recinto va a mandar a los mercados internacionales, a los inversores que tanto necesitamos y a las consultoras de riesgo. De eso estamos hablando. Y le voy a decir una cosa, señor presidente, aún con los matices que yo tengo con este gobierno, si en una disputa de poder yo tengo que elegir... Silencio, por favor, ha sido aludido. Entre votar con el populismo que ha dejado el efecto devastador de una guerra en la República Argentina, o un gobierno que me habla de prosperidad, de libertad y de hacer grande Argentina de vuelta, señor presidente, yo me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo. Bueno, ¿no? Una especie de libertario con culpa, ¿no? Sí. Por un lado, pero para mí bien revelador, porque lo que de verdad está detrás del veto a las jubilaciones primero, del veto al aumento presupuestario, es un mensaje a los mercados, que es como una especie de entelequia, que uno no sabe muy bien quiénes son, pero que están ahí. Sí.
que son los inversionistas, bancos, el Fondo Monetario Internacional, los famosos mercados. Sí. Uno ya más o menos se identifica, ¿no? Si tengo que sacarle plata a los viejos, a los pibes de la universidad, lo voy a hacer para pagarte. Y vos fíjate que después de la confirmación del veto al aumento jubilatorio, ¿qué pasó con los famosos mercados? Y volaban. Dijeron, listo, está blindado el ajuste. Esto significa que de verdad está garantizado el ajuste que nos, de alguna forma, nos da a nosotros la posibilidad el día de mañana de pasar por caja a cobrar lo nuestro. Esto es un caso más de lo que lo conversábamos en los últimos días. Posiblemente sean una fiesta los mercados después de este ajuste. Después hay que ver qué impacto tiene en la vida real de las personas. Ver que hay al mismo tiempo mercados muy entusiasmados. Está bajando fuerte el riesgo país, está bajando fuerte el dólar blue, están entrando dólares de los que están blanqueando guitas, ya empezó a liquidar el agro, empieza a haber, hay un caso en el Banco Galicia, empieza a haber empresas que están accediendo a endeudamiento, accediendo a crédito internacional, a buena tasa. Esa dinámica del mercado contento se empieza a ver. Hoy va a haber otro dato, que es el dato de inflación del mes pasado. Muy probablemente sea un buen número para el gobierno. 3 y pico. Ok. Pero probablemente sea el número más bajo desde que asumió Milei a nivel mensual. Eso se va a celebrar, lo van a festejar. Es con lo que dicen, con este número salimos y ahora despega y la Argentina vuela. Ahora, en paralelo, lo que vos ves en la vida real es que se profundiza el empobrecimiento. Están aumentando los pasajes en avión al exterior, la venta de pasajes en avión al exterior, mientras cae, por ejemplo, la cantidad de basura que hay en las calles. ¿Qué significa eso? La caída del consumo. Claro. Hablas con los cartoneros y dices, che, hay menos. Cada vez menos reciclables. Cada vez hay menos basura, menos reciclables. Es muy difícil. Somos cada vez más y hay cada vez menos en la calle. O sea, la pirámide, lo más abajo de la escala social, advirtiendo que hay menos basura en las calles porque la gente consume menos. Y en paralelo, mercados felices, vuelan, baja el riesgo país, entran dólares. Lo que te dicen los libertarios es que los mercados estén contentos. Dicen los libertarios hoy, pero es lo que dijo la derecha siempre, los liberales, lo que dijo Cavallo toda la vida, lo que dijo De la Rúa en 2000, 2001, 2002, 2001, que es, necesitamos mercados contentos que confíen en la Argentina para que luego eso derrame de manera virtuosa sobre el resto de la sociedad y el crecimiento económico hace que saquemos gente de la pobreza y todos empezamos a ser más felices. Sí, igual. Lo que pasa es que eso luego nunca llega. Siempre hay algo en el medio que interrumpe el circuito, que es los mercados felices, entran, carry trade, bicicleta, hacen unos negocios bárbaros, Toto Caputo, los amigos de Toto Caputo, los mismos de siempre desde hace años. Los mismos personajes, Sturzenegger, Caputo, etcétera. Y justo cuando tiene que llegar el momento del derrame, algo sucede que los famosos mercados dicen, uy, me voy de la Argentina. Y queda un país más empobrecido, con inversionistas, entes del mercado que se fueron haciendo brutos negocios de nuestro país. ¿Qué indica que no va a pasar de vuelta? Objetivamente a esta altura, nada. No hay por lo menos por ahora, intentás buscar y no hay una razón, un argumento, algún elemento que te permita indicar, no, esta vez va a ser distinto. La fiesta de los mercados va a derivar en una fiesta popular. Por lo general no sucede. Vamos a ver esta vez, ¿no? Sí. Bueno, mira, sí. No, que incluso hay una parte, el Fondo Monetario, incluso siendo una parte de esos mercados, no es que sea un benefactor de la Argentina, pero él le dijo al gobierno en algún momento, che, fíjate lo que te pasa por abajo, porque eso te va a estallar en algún momento. Bueno, ayer repasábamos eso que decía Pagni, de que hablás, hablás con el fondo, y en el fondo lo primero que preguntan, o en los famosos mercados, lo primero que preguntan cuando ven, che, mirá que bien los números, qué sé yo, dicen, che, pero esto la gente lo aguanta. Claro. Es lo que esto además es algo que ya se pregunta más afuera que acá. Acá hay como una cosa por lo menos el sistema político ordenado, disciplinado, que cree que sí. No es solo Milei el que cree que la sociedad va a aguantar esto. Que la cuerda aguanta. Es Macri, es algún sector del peronismo, es un sector del radicalismo, los que ayer votaron a favor del veto, que creen que la cuerda aguanta. No es solo Milei. Hay varios en el sistema político
y en el poder económico que dicen, es ahora, esta vez se puede, podemos avanzar. Bueno, veremos. Eso para mí siempre es una incógnita, ¿no? Después están los que ya la tienen clarísima y dicen, no, esto termina de tal forma o esto deriva hacia tal lado. Yo prefiero esperar para ver porque realmente la dinámica de la política argentina nos arroja sorpresas permanentes. José Luis Espert, también otro, argumentó que hay que acompañar el desfinanciamiento universitario porque cuando él se egresó de la UBA era un orgullo y hoy en día en realidad es un kiosco. Este gobierno cumplió el sueño de muchos argentinos, que fue promover la educación como servicio esencial. Repito, estamos muy lejos de querer terminar con la educación pública. De hecho, les voy a decir que yo soy egresado de grado de la Universidad Pública, cuando graduarse en la Universidad Pública, la Universidad de Buenos Aires, era un orgullo y no el kiosco en el cual se ha convertido hoy, y eso es lo que queremos terminar. Por eso vetar esta ley es la obligación de un buen argentino. Ahí está, un ajuste universitario con épica, ¿no? Es la obligación de un buen argentino. Bueno, la diputada nacional Cecilia Moró apuntó también contra los legisladores radicales que en aquel momento fueron la reforma del 18 y hoy llevan vino a los asados de olivos. Están también aquellos que hoy se sienten orgullosos de ser los radicales con peluca. En aquel momento fueron los radicales de la reforma del 18, los radicales de Setúbal, que definían la contradicción fundamental como el pueblo y el antipueblo. Y hoy llevan vino a los asados de olivos. Presidente, piensen en sus orígenes. Hay cosas que las decíamos en campaña y no era campaña del miedo. Cuando Massa preguntó por sí o por no, muchas de las cosas que preguntó, en definitiva la historia demostró que no se equivocó en ninguna. Entonces, presidente, les pido hoy a muchos de ustedes, diputadas, si me excedo en el tiempo, algún otro de mis compañeros me lo va a ceder, que piensen realmente de dónde vienen y a dónde van. Bien, y por otro lado, la que sorprendió fue Lourdes Arrieta, que votó negativamente, o sea, votó en contra del veto de Milei. Lourdes Arrieta, ya creo que a esta altura más o menos todos la conocen. Sí, la del pajarito. Primero la del patito en la cabeza, después la que visitó a Astiz y no se dio cuenta, y bueno, y después se terminó yendo del bloque, etcétera. Pidió perdón a los argentinos de bien, porque con el IVA de la polenta financian la CIDE, los ñoquis y los trolls, y porque la universidad pública no debería ser un debate. Qué rápido escaló. Quiero reafirmar mi compromiso hacia todos los estudiantes, hacia aquellos argentinos de bien que quizás nunca van a poder acceder a la universidad pública y que con el IVA de la polenta que compran, como leí por ahí, financia la universidad pública, pero también están financiando la CIDE, también están financiando los ñoquis, también están financiando los trolls, también están financiando la policía del pensamiento. Entonces, en ese sentido, yo les pido perdón a los argentinos porque el dinero no está siendo bien administrado. Por eso, señor presidente, y a todos los argentinos de bien les hablo, que la universidad pública no tiene que ser un debate. ¡La mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí, Colombati? Leyó el Nunca Más. Sí, para mí está en un momento de epifanía. ¿Cayó una ficha? Sí, cayó una ficha. Puede pasar, ¿eh? Sí, puede, por supuesto. Puede suceder. Por supuesto. Hay gente que cambia de opinión muy rápidamente y sin saber qué pasó en el medio. Acá podemos ver un trayecto y decir, yo me parece que se dio cuenta que desde la reunión con Astiz a esto que acaba de decir, algo pasó en el medio. Y ojalá, para ella también, digo, como ser humano. Ya pasó con el otro, el tuitero. Esta semana ya se fue. Tienen epifanías de repente. Bueno, ahora veamos. ¿A Moreno le gusta esto? Sería el. No lo sé, la verdad. No sé, ya no sé qué le gusta a Moreno. En clave de redes sociales. Bueno, veamos cómo cambiaron el voto a algunos diputados de manera escandalosa. Bueno, Lourdes Arrieta fue la única que pasó de votar negativo a votar afirmativo. Ahora, ¿qué pasó con los diputados de la UCR? Que cuando se votó el presupuesto universitario votaron a favor, el 15 del 8, Martín Arjol, Federico Tournier, Pablo Servi, José Luis Garrido, que votaron afirmativo el 15 del 8 y negativo ayer. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó con los de Innovación Federal, el bloque que responde a los gobernadores, a las provincias? Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Bancic, que votaron afirmativo y que ayer se abstuvieron. ¿Cómo se explica ese cambio tan rápido para votar lo mismo?
Porque no es que cambió en el medio significativamente algo, no es que el gobierno resolvió el problema y entonces ahora pensamos que es mejor abstenerse o votar en contra. ¿Qué cambió tan rápido? Bueno, Arjort Urdiana Service son de los perritos de Milei, Claro. los que fueron al asado. Los radicales. Y pasó exactamente lo mismo con la jubilación, con la movilidad jubilatoria. Y Alberto Arrúa, el otro día pusimos un audio de él, es el que dijo en Futurock, no, yo voy a votar de manera negativa, no sé qué van a hacer mis compañeros de bloque, pero yo voy a votar a favor del financiamiento universitario. Y ayer se abstuvo. Se abstuvo. ¿Qué es lo que hace que se abstengan? Estos que son de Innovación Federal, perdón, pero me pierdo un poco, son de los gobernadores. ¿Qué es? Y Misiones. Misiones y Corrientes. Corrientes, sí. Y Jaldo y Jalil también estarían. No, eso es aparte. Ok. Están los del bloque de Pichetto, Encuentro Federal, están los de Innovación Federal, que son como federales, pero no del bloque de Pichetto. Algunos gobernadores, una liguita ahí de gobernadores, pasa el Aqua, entre otros. Sí. Después están los Jaldo Jaliles, ¿no? los peronistas libertarios. Pero que no son bloque de Innovación. No son bloque de Innovación. Pero más allá de eso, es muy veloz el cambio para votar lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Chicos, en serio, alguien tiene que explicar cómo fue que de repente, también una epifanía, pero al revés. Pero al revés. Bueno, en fin, hasta ahí entonces. Luego de la sesión, escándalo en la calle, la Policía Federal avanzó sobre algunos manifestantes que estaban afuera, hubo al menos 3 detenidos y el youtuber libertario que fue agredido, imagino que todos lo vieron en redes sociales, no tengo mucho más para agregar sobre eso, ya está todo dicho y simplemente detectar que no es la primera vez que pasa. Y que tampoco creo que sea la última. Sí. Lamentablemente. Sí, había infiltrado. Igual siempre, muchos contra uno nunca está bueno. También, por supuesto. Había mucho policía de civil. Sí, también eso lo rodearon. Estaba raro eso, ¿no? Estaba raro eso, pero bueno, siempre mucho contra uno no está bueno. Bueno, más reacciones de la política. Axel Kicillof, el vergonzoso voto de los legisladores que convalidaron el ataque de Milei contra las universidades no hizo más que poner blanco sobre negro la verdadera discusión. No les interesa el déficit fiscal, no es una cuestión presupuestaria. Quieren un país elitista donde las oportunidades de progreso sean para unos pocos. Les molesta que haya más universidades porque les molesta que haya igualdad. Están equivocados si creen que nos vamos a dejar ganar por la resignación. No vamos a abandonar la lucha por nuestra universidad pública porque la damos con el corazón, convencidos de que un país con universidad es un país con futuro, dice el gobernador bonaerense. También Martín Lustó, el presidente de la Unión Cívica Radical, dijo que el gobierno, con la complicidad de algunos legisladores aliados y opositores, y utilizando recursos de todo tipo, provocó que diputados termine dándole la espalda a una sociedad que dejó en claro que está a favor de la educación pública. Seguiremos presentando propuestas, reclamando, insistiendo, pim, pum, pam. Y desde la izquierda, Nicolás del Caño dijo que el hecho de que diputados haya dejado firme el veto de Milei al financiamiento universitario es un triunfo pírrico del gobierno. Sí, la palabra del día, ¿no? El pírrico. Es la palabra que está de moda, el triunfo pírrico. Y de los panqueques que se venden al mejor postor, hay que construir una movilización popular que imponga la recomposición salarial. Bueno, hasta ahí el tema universitario. Veamos qué está pasando por estas horas en el universo sindical y particularmente en el de la CGT. Así como venimos viendo y lo venimos contando, una reunificación de la CTA, parece venirse en el horizonte una división de la CGT. Habló el secretario gremial de la Confederación General del Trabajo, titular del ESMATA, Mario Paco Manrique, diputado también, anunció este miércoles que va a renunciar a su cargo porque la CGT se convirtió en 4 o 5 dirigentes que discuten a escondidas y cuestionó los vínculos que tiene la cúpula de la Central Obrera con el gobierno. Escuchen. Por eso digo, no me representa más esta CGT, porque yo tampoco soy de esos dirigentes que usan el paro livianamente, ¿viste? Paro. No, el paro todos sabemos que los que conducimos sabemos una herramienta que tenemos en casos extremos. Ahora, ¿cómo voy a crear conciencia como CGT en los laburantes para poder enfrentar situaciones como las que se nos vienen si los laburantes no conocen mi voz? No hizo una conferencia de prensa la CGT para explicar qué habló con el gobierno, qué está discutiendo, si no consigue los logros que está discutiendo, qué es lo que va a hacer, cómo nos vamos a parar enfrente de la problemática social y laboral que tenemos. Y hasta algunos te dicen, no, eso es responsabilidad de la política. ¿Desde cuándo? Y después la CGT se enoja cuando la política en momentos electorales lo deja de costado. Si nunca asumió un compromiso, siempre estás navegando
en ese río del medio a ver en qué orilla te parás, según las conveniencias de algunos actores. Yo no voy a hablar por Pablo, ni mucho menos. Pablo es un compañero que yo aprecio mucho, quiero mucho, hemos trabajado mucho. Paco Manrique de la CGT se va. Después que Pablo haga lo que él entienda que tiene que hacer, yo lo voy a respetar. Mario Paco Manrique, secretario general de ESMATA, diputado nacional de Unión por la Patria, muy claro, ¿eh? Muy claro. Yo me voy, dice. Sí, yo me voy. Pero dijo algo que yo ni siquiera lo había pensado, creo que después de que la CGT, la mesa chica de la CGT, va a la Casa Rosada y se reúne con el gobierno, no dicen nada. Claro. No le explican a los Lo único laburantes. que hubo fue un off que nos llega a todos por WhatsApp de una minuta de la reunión, de qué dicen que hablaron, qué sé yo. No daba para una conferencia de prensa de Héctor Daer, decir, miren, le exigimos trabajadores de la Argentina, nos reunimos con el gobierno nacional porque pim pam pum. Nada, se reúnen y no dicen nada, es cierto eso, ¿eh? Bueno, se viene la ruptura, Mario Paco Manrique se va atrás, ya advirtió Pablo Moyano que no tenía mucho sentido estar en la CGT tal como están hechas, tal como se están dando las cosas hoy. Cuando decíamos más temprano, hay una parte del sistema político que advierte que esto resiste, también hay un sector del sindicalismo dentro de ese sistema político que dice, bueno, ok, hay que ordenarse porque esto va para largo. Y ahí está ese sector de la CGT que va y tiene reuniones con Santiago Caputo, Francos y Cordero en la Casa Rosada. Para cerrar, nos queremos dedicar un minuto más al grave ataque a la militante social Fernanda Miño. Relató ayer los hechos, que los oficiales estaban encapuchados, que llevaban armas largas, un operativo en el que supuestamente se buscaba una moto robada, y desde su espacio Argentina Humana calificaron de ilegal y desproporcionado el allanamiento, que finalmente, y luego lo reconoció también Grabois, la responsabilidad por la golpiza a Fernanda y su hija, ese irregular allanamiento nocturno por una supuesta moto robada, es de la policía bonaerense. Dice, un error se reconoce y lo reconozco, estamos preparando las acciones legales respectivas. También agradeció al gobernador Kicillof, que ya transmitió su solidaridad con Fernanda y su disposición para esclarecer los hechos de violencia institucional, pero por orden judicial y con fuerzas de la bonaerense es que se realizó ese allanamiento, no de la Policía Federal como se había informado inicialmente. Pero esto contó ayer Fernanda Miño relatando los hechos. A ver. Van a romper el portón de mi casa. Empujaron con fuerza la puerta, le pegaron a mi hija en la cara, la tiraron al piso. Yo bajé rápidamente y le dije que no le peguen, que no le lastimen, que querían. Entró uno con un escudo y apuntando con armas y bueno, me pegaron en la nuca, me agarraron de los pelos, me tiraron al piso sin decir nada. Los vecinos afuera, ¿qué había pasado? Porque hoy hay mucha violencia en nuestro barrio, como muchos de los barrios populares de la Argentina. No está preparado cuando sale a la calle a luchar, pero que se metan a tu casa de esa manera, pegándote, insultándote, no. Hacen investigaciones para esto, por el robo de una moto X en San Martín, vienen a tu casa, entran de esa manera, te pegan, nos violentan, nos insultan, pero sigue pasando lo mismo a 3 pasillos de mi casa. Es eso lo que digo, bueno, si me atacan de este lado es porque algo estamos haciendo bien. Bueno, estaba Fernanda Miño relatando los hechos de una gravedad alarmante, hay que ponerlo en el contexto de lo que este ataque significa, más allá de pues, esclarecer qué fue lo que sucedió. Pero venía Fernanda ya de estar en C5N un rato antes, y además lo viene diciendo desde hace rato, advirtiendo sobre cómo en la Cava, pero en general en las villas, en los barrios más populares de la Argentina, está avanzando fuertemente y dramáticamente el narcotráfico. Esto va a ser un problemón en breve y se va a dar cuenta la política y los medios cuando la cosa estalla. Pero esto está avanzando, está sucediendo. El narco está avanzando ante la retirada del Estado. Cuando el narco avanza demasiado, empieza a adoptar también, entre sus herramientas disponibles, fuerzas policiales, fuerzas federales, fuerzas de justicia. Y tiene, como se ha observado en otros países, y sin ir más lejos acá en Rosario, la posibilidad de actuar hasta judicialmente y policialmente. Cuando avanza demasiado el narco, estas cosas empiezan a suceder. Bueno,
Es un tema del que nos seguiremos ocupando seguramente. Mientras tanto, ¿qué novedades hay en el mundo, Francesa? Empezamos en Medio Oriente. Antes de viajar a Estados Unidos, continúa la ofensiva israelí en el Líbano, donde Benjamin Netanyahu, el primer ministro, instó en las últimas horas a la población a expulsar a la milicia Hezbollah y evitar de ese modo la destrucción y el sufrimiento como los que se ve en Gaza. Esas fueron sus palabras. El señor de la guerra. Bueno, en Gaza también, por supuesto, la situación sigue siendo crítica, con operaciones militares y bombardeos continuos, incluso contra escuelas donde se albergan refugiados. Sigue habiendo denuncias por parte de la agencia de la ONU destinada a los refugiados palestinos. En las últimas horas se multiplicaron las imágenes a un año del inicio de la ofensiva israelí, a un año de los atentados de Hamas y del inicio de la ofensiva israelí. Se multiplicaron las imágenes del antes y después, que muestran la magnitud de la destrucción en el enclave palestino. Es verdaderamente muy impactante. Tierra arrasada, Tierra arrasada. Se ven imágenes aéreas y también de cerca que muestran en distintos puntos del enclave o de la ciudad de Gaza cómo estaba antes y cómo está ahora. No hay palabras para agregar. Joe Biden y Kamala Harris hablaron por teléfono con Benjamin Netanyahu en momentos en que justamente el gobierno israelí está amenazando con una represalia letal, según dijeron, contra el ataque iraní con misiles de la semana pasada. Terminó la reunión con ¿algún anuncio? No, sin anuncio de relevancia. Nos quedamos en Estados Unidos y cambiamos por completo de tema. Se vienen multiplicando los fenómenos climáticos extremos en general en el mundo. Muchas veces ni siquiera los mencionamos. Hace pocos días, por ejemplo, hace un tiempito ya en Pakistán, donde hubo lluvias torrenciales, incluso nevadas fuera de temporada. Hace pocos días en Tailandia. Bueno, Estados Unidos no escapa a esa nueva realidad, que es en muchos casos producto del cambio climático. Así que el huracán Milton, del que todo el mundo está hablando, ¿no?, está tocando tierra en el estado de Florida, donde más de 3 millones de personas quedaron sin luz. Y la alcaldesa de Tampa, en Florida, fue clarísima a la hora de expresar los riesgos para aquellos que se rehúsan a evacuar. And I can say without any dramatization whatsoever, if you choose to stay in one of those evacuation areas, you're going to die. Ok. Es tan corto si se quedan, van a morir. Que lo deje así, tal cual como lo dijo ella. Puedo decirlo sin dramatizar, sin exagerar en absoluto. Si eligen quedarse en una de esas zonas de vacunación, van a morir. Bueno, yo me iría entonces. Sí. ¿Por qué? Lo dice con mucha calma. Primero porque efectivamente el huracán llegó de categoría 5, que sería como lo máximo en esa escala de magnitud, ¿no?, que se maneja. Pero además porque la gente en esa región está de alguna manera acostumbrada. Y algunos piensan que con los recaudos que suelen tomar alcanza, y muchas veces no. Y esto en un estado que aún no se ha recuperado de la tormenta anterior, de hace apenas unos días, la tormenta del huracán Helene, porque además de ser más intensos, y por eso estamos tomando el caso de Estados Unidos, pero para hablar de un fenómeno global, además de ser más intensos, los eventos climáticos extremos son más frecuentes. Y la gestión de esa crisis se volvió tema de disputa electoral entre Donald Trump y Joe Biden, o los republicanos también, y el oficialismo. Y en ese sentido terminamos con esto, pero Joe Biden arremetió contra la desinformación. Over the last few weeks, there's been reckless and irresponsible and relentless promotion of disinformation and outright lies. Está hablando Joe Biden, que ha envejecido un montón, ¿no? Desde que decidió salir de la carrera, como que tiene su edad. En las últimas semanas se difundieron mentiras descaradas, dijo Joe Biden, de una manera imprudente, irresponsable e implacable, y esto está perturbando a la gente y socavando la confianza en el increíble trabajo de rescate y recuperación que ya se ha realizado. No hay nada, pero absolutamente nada, Mati, en este momento en Estados Unidos que escape a la lógica de las presidenciales. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.
Y vamos a ver qué pasa con el tiempo acá en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos casi 18 grados de temperatura. Está medio nublado.